Sí, la propuesta que le hacemos ahora es hacer una pausita también en lo que están haciendo y acompañarnos en esta entrevista o estas entrevistas que vamos a hacer. Nos vamos a tomar un rato para tratar de aportarlo, harán ellos, claro está, no yo solamente desde el lado de las preguntas. Algunos temas que son súper importantes, pero tal vez no tan urgentes, o sí, o estamos tapados por esa urgencia en nuestro país de resolver los problemas cotidianos y no nos damos el tiempo suficiente para el debate, para la charla. Bueno, lo tendrán también esta tarde, quiero decirlo, porque hoy en el edificio de Ajurpe, que está en calle O'Higgins, esto es en diagonal a la plaza, ustedes ya también saben, vecinos de la zona, el que no lo sabe para ubicarse es así, en diagonal, perdón, a la plaza, no, al hospital, quiero decir, Ajurpe, al lado del SOEME, ahí está. A las 19 horas se va a realizar esta charla, este debate colectivo, con el título Soberanía en Juego. Se abre de esta manera, entiendo también el Foro Patagónico por la Soberanía Nacional, queda inaugurado de esta manera. Tuvo ayer un antecedente o un anticipo con la proyección de la película Sobre el Lago Escondido en el Salón Central de Trevelin, a sala llena, una película necesaria que esperemos se repita nuevamente en nuestra zona para aquel que no la pudo ver. La verdad que es absolutamente necesaria para meternos en este tema de la soberanía. ¿Quiénes van a estar exponiendo en la jornada de hoy? Bueno, representantes locales como Evangelina Chamorro, Silvana Sánchez Albornoz, concejales, Juan Manuel Peralta y también Felisa Micheli y Julio César Urien, con quienes estamos aquí en los estudios del canal. Felisa, Julio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos, sí, a nuestra zona y aquí a Canal 4. Doy algunos datitos de ambos. Bueno, a Felisa Micheli, por supuesto, y a Julio César Urien, son personas súper conocidas. Brindo algunos datos de ellos. Felisa, ex ministra de Economía de la Nación. Primera mujer en ocupar un Ministerio de Economía en la República Argentina. Es un datazo eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esto fue entre 2005 y 2007. Por supuesto, ella es economista, expresidenta del Banco Nación. Un dato súper interesante de esa época, que es durante tu gestión frente al Ministerio de Economía, se pagó la deuda al FMI. Uh-huh. Eso también está dentro del currículum. Eso es algo que llevo con mucho orgullo y alegría, porque realmente creo que fue un acto de independencia económica sumamente importante que nos permitió después definir la política económica del país. Uh-huh. Y bueno, hablando de soberanía, creo que hace falta tener muchos más actos de esa naturaleza, ¿no? Ahora es todo lo contrario, justamente está pasando lo contrario en materia monetaria y financiera. Transitaste buenas y muy buenas en el Ministerio de Economía y otros sinsabores que ya son también de público conocimiento y que, bueno, de los cuales ya han pasado unos cuantos años también, pero imagino que personalmente y profesionalmente te han marcado también. Y sí, las cosas siempre te marcan, las buenas y las malas. Uh-huh. También, pero uno aprende y al mismo tiempo el paso del tiempo ayuda a sacarse un poquito de encima las cosas bien malas, ¿no? Bueno, y Julio César Urien es teniente retirado de la Armada Argentina, ex marino, presidente de FIPCA. FIPCA es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Sí, es así. Bueno, con una larga historia de militancia. Detenido en la última dictadura militar, hasta el año 83 estuviste detenido, ¿sí? Fuiste protagonista de un hecho muy singular en el año 72 con una sublevación con tus compañeros en la ESMA, nada más y nada menos. En apoyo al regreso al general Perón y en contra de la dictadura, ¿no? En contra de la dictadura de la NUCE. De la NUCE, y nos negamos a reprimir y planteamos una concepción sanmartiniana para las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, y ambos son referentes de estos temas que recién decíamos, el tema soberanía, sobre todo. Julio ha sido uno de los promotores de las marchas, de las movilizaciones que se hacen al Lago Escondido, ¿sí? Hasta la misma casa del magnate Joe Lewis. Bueno, de esto se trató la película de anoche y lo veíamos a Julio protagonizando una de las últimas marchas que terminó también con serios incidentes y gente lastimada por parte de las patotas de Joe Lewis, ¿sí? Esta gente, bueno, que trabaja pagada por Lewis. Bueno, charlamos un poquito de todo, ¿sí? Larga introducción, pero bueno, me parecía necesaria también. Les pregunto a ambos, arranque quien quiera, o arrancamos por Felisa. Como quieras. Julio, ¿sí? ¿Por qué es importante discutir hoy sobre soberanía?
Bueno, porque un país es soberano cuando tiene autodeterminación sobre los temas más centrales o más importantes de todos sus tipos de política, ¿no? O sea, está claro que antes la soberanía se entendía como un concepto bastante acotado a todo lo que era el territorio, las Malvinas, las cuestiones de las tierras de frontera, el territorio. Hoy la soberanía tiene una cuestión y un concepto mucho más abarcativo. La soberanía monetaria, la soberanía alimentaria, soberanía cultural, digital. ¿Por qué? Porque en todos esos aspectos el mundo, ante el paso de la globalización, que lleva muchos años, desde los 90 implementándose, está cada vez más interconectado, y los países más grandes tienden a imponer sus valores, sus criterios, sus posiciones sobre los que tienen por ahí menos posibilidades. Entonces, defender lo propio, defender la identidad, defender nuestra cultura, nuestra alimentación, defender nuestros recursos naturales, defender nuestra moneda, cada uno de ellos son actos de soberanía. Así que en ese sentido, a mí me parece que hoy, con el gobierno de Milei, del cual yo soy, lo voy a decir de una completamente crítica, y me imaginaba. No me identifico con ninguna de sus posturas. Con nada. Entiendo que este alineamiento con los Estados Unidos implica ceder la posibilidad de resolver por nuestros propios medios y por nuestras propias cuentas las problemáticas que tenemos que enfrentar. Dale. Someterse y además aceptar dinero, dólares, todo lo que hace a la cuestión del manejo de las finanzas, que hoy está en manos de directamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y sobre todo que nos piden a cambio, porque no es como se dijo en algún momento que no se pedía nada a cambio. De eso te voy a preguntar, que me des tu mirada desde el punto de vista económico de estos acuerdos. En un ratito te pregunto. Julio, el tema soberanía, ¿es importante discutirlo? ¿Por qué tiene importancia? ¿O tenemos tantos problemas por resolver en la Argentina, por ejemplo, que baje la inflación, que tengamos plata en el bolsillo, temas urgentes que quizás hay que arrancar por ahí y no por algo tan complejo como la soberanía? Sí, bueno, yo creo que Felisa definió muy bien el tema de la soberanía. Nosotros, en todo ese marco, lo que planteamos es que la soberanía es presencia, estar presente en el territorio, haciendo acciones que hace a la toma de conciencia también de eso. Ahora, nosotros en este momento estamos dando un paso muy importante, que estamos organizando el foro patagónico por la defensa de por la soberanía nacional, teniendo en cuenta la situación estratégica que ocupa la Patagonia, la política internacional, porque nosotros a partir de este foro queremos y empezamos a debatir desde la situación internacional, porque acá vemos por qué está la injerencia norteamericana, somos su patio trasero, y la confrontación con China, porque no quieren que los chinos inviertan en la Argentina. Entonces estamos en la transición desde lo general a lo particular, de un mundo unipolar, hegemonizado por Estados Unidos, por Inglaterra, el sionismo internacional, que lo tenemos presente, hacia un mundo multipolar, que están los BRICS, que tenemos toda una tradición nosotros de relacionarnos con todos, pero de lo general a lo particular. ¿Cuál es el proyecto que lleva este gobierno? No es el proyecto de Milei, son los grandes fondos de inversión, la política de todos estos sectores que vienen por la Argentina. Entonces, hay que analizar esto, pero no quedarnos con esto. Entonces, primero queremos definir cuáles son los ejes de un proyecto de nación. Sí. Que hay que analizar nuestra historia, que la tenemos claro. El rol del Estado, el control del comercio exterior, manejar nuestros puertos, controlar nuestros recursos, porque somos un país inmensamente rico, con grandes capacidades, pero nosotros de eso no lo manejamos y lo vamos perdiendo. Entonces, necesitamos, a partir de los ejes de un proyecto nacional, como dije, avanzar hacia un proyecto regional y después en cada provincia. Por eso nosotros estamos ahora recorriendo la Patagonia, haciendo estos encuentros, para ir definiendo estos ejes y que tiene que dar respuesta, porque este país, como dije, con las riquezas que tiene, las capacidades, acá cada argentino tiene que tener su tierra, su vivienda, su trabajo, salud y educación, y es factible, y lo tenemos que hacer nosotros. Eso es soberanía, que nosotros podamos definir la forma de vida que queremos, pero necesitamos
tener también una estrategia para ser capaces de llevar esto adelante y enfrentarnos con los intereses. Ahora, ¿esa estrategia alguna vez estuvo en la República Argentina? Porque esa soberanía en juego ha estado prácticamente siempre, o este escenario es diferente, es mayor. ¿Alguna vez hubo alguna línea que fuera en este sentido que vos mencionás? Yo creo que sí, a lo largo de nuestros 200 años siempre hubo dos proyectos enfrentados. Uno, un concepto de nación, que fueron los federales, que fue parte del irigoyenismo, el peronismo, que llevó el kirchnerismo con sus limitaciones, pero llevó adelante, y después otro proyecto subordinado a las grandes potencias, una élite oligárquica que no tiene un proyecto de nación, es un proyecto de sector. De ellos, quieren un país para 10 millones, el resto que reventemos. Entonces, nosotros que tenemos un proyecto de nación, en ese sentido, se vienen implementando. El problema es que cuando avanzamos, esto tiene sus costos, porque tanto los norteamericanos, los ingleses no quieren que nos desarrollemos. Estas potencias no quieren que la Argentina se desarrolle porque es un país muy importante, muy influyente en América Latina. Entonces, avanzamos hasta un punto y después recibimos presiones, recibimos agresiones, ¿no? Porque yo reivindico el peronismo. Durante los primeros dos gobiernos del peronismo, ¿cómo lo derribaron a Perón? Fusilaron, bombardeando Plaza de Mayo, lo proscribieron a Perón. Tuvimos 18 años de dictadura. Nosotros, mi generación del 70, enfrentó esa situación. Y después, bueno, cada vez que llegamos, después vuelven ellos y retrocedemos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que evaluar estas cosas. Entonces, ahora que la patria en su integridad territorial está amenazado, la idea, como dije, la importancia que tiene la Patagonia, armamos este foro donde lo vamos realizando en todas las provincias. Nosotros ya hicimos 3 encuentros. En febrero en Bariloche, después en junio lo hicimos en Puerto Madryn y ahora lo hacemos en 4 zonas en la comarca andina. Ayer, bueno, pasamos la película, ayer en Trevelin, pero el foro ya empieza hoy acá en Esquel, después vamos a estar en el Bolsón, en Bariloche y en el Follel. Después vamos a Santa Cruz, después vamos a Tierra del Fuego, después vamos a Neuquén, a La Pampa, entonces debatiendo, pero acá, como te dije, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. ¿No? Hoy nosotros vemos la zona acá, que hay que hablar con los sectores acá en Esquel. Bueno, ¿cómo resolvemos el problema del trabajo y la vivienda para todos los neuquinos? ¿Cómo nosotros manejamos nuestros recursos? O lo manejan las mineras, todos estos grandes sectores. O hay que entregárselos a ellos para que ellos los exploten y después acá no te dejan nada. Entonces, estos son debates que tenemos que hacer, pero necesitamos un proyecto de políticas concretas, confiables y que se verifiquen en la práctica. Bueno, voy de un lado a otro. Felisa, comentaste esto y sale ahora en la mesa el tema vínculo con Estados Unidos y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Esto hoy lo decíamos en la introducción, vos tuviste experiencia también con ese vínculo con este organismo multilateral de crédito. ¿Cuánto influye, cuánto entendés que influye hoy en la soberanía argentina, en las decisiones, en la autonomía económica de Argentina, este acuerdo con Estados Unidos puntualmente entre Milei y Trump? Bueno, ya el contexto internacional lo dejó muy claro Julio, lo que estaba diciendo recién. América Latina es un continente en disputa y en este momento en la humanidad se está desarrollando una batalla hegemónica entre este imperio que está cayendo y otros nuevos actores internacionales que están creciendo, que están subiendo. Y acá en América Latina, hasta ahora, veníamos como no estando tan en el foco de la atención de las grandes potencias. Y hoy por hoy Estados Unidos ha puesto su mirada hacia aquí, con la mala suerte para nosotros de que hay un presidente, que es el mascarón de prueba de los poderes económicos de aquí y los que están vinculados al exterior, que no solamente está de acuerdo con la política de Trump para el continente, sino que además con todo gusto, antes de que le pidan nada, ya está dispuesto a entregarlo. Alguien que no conoce el país, no lo quiere, no quiere a su gente, y por lo tanto, todo este acuerdo con los Estados Unidos, tanto el financiero como el comercial, vamos a separar las dos cuestiones, desde lo financiero, hoy ya estaba leyendo que los famosos 20.000 millones que prometieron los bancos para poner sobre los 20.000 que iba a poner el Tesoro, ya no los van a poner. Entonces acá también hay un engaño permanente a la población diciéndoles, uy, Estados Unidos va a poner toda la plata que haga falta, y entonces la gente vota con miedo, esperando, aunque está mal, para que no sea... ¿Y cuál es la verdadera intención de Estados Unidos y qué entendés que está en juego a cambio de ese apoyo?
Yo sea creo cual sea. que Trump lo dijo con toda claridad, desde Groenlandia hasta la Antártida, América es de los americanos entendiendo a ellos mismos como dueños de la palabra americano, ¿no? Y la verdad es que eso es su estrategia. La Argentina cumple un rol clave. ¿Por qué? Porque es un país que tiene influencia en el resto de América Latina, riquísimo en recursos naturales, es el paso en el sur para llegar a la Antártida, la unión natural entre los dos océanos, tiene muchísimos factores de interés para los Estados Unidos. Y esto de poner bases, de bloquear el acceso de China a estos mismos recursos, es fundamental en este momento. Ahora, estamos en el medio de una pelea geopolítica global, ¿sí? Con estas, por lo menos, dos grandes sectores, uno encabezado por Estados Unidos, pero por otro lado China. ¿Hay buenos y malos en esto? Digo, con China, si fuera el vínculo, no fuera con Estados Unidos, fuera con China, no fuera este gobierno, fuera otro, o como ha sido, ¿sería distinto? Estamos hablando de China, también una mega superpotencia, ¿y ellos son los buenos y los otros son los malos, o cómo es la historia? Yo creo al revés, yo creo que Argentina tiene que tener su propia definición de qué va a hacer en el concierto internacional y de alguna manera aprovechando estas disputas hegemónicas que existen entre estas dos potencias. Me parece que cuando hay una grieta en el mundo, los países como el nuestro lo tienen que aprovechar. Lejos de eso, nosotros, el gobierno de Milei elige someterse a una de las dos partes. No creo que los chinos sean mejor dueño o mejor imperio que los estadounidenses. Son dos cosas distintas, pero cada una tiene sus pros y sus contras. A mí me parece que hay que tener una política totalmente autónoma y negociar con unos, negociar con otros. El acuerdo comercial de Estados Unidos, con Estados Unidos puede tener algunos sectores que se beneficien, pero acá hay una cuestión estructural que va muy en contra de lo que es el desarrollo industrial de la Argentina. Argentina sin industria es un país inviable, y no es porque es un capricho del peronismo que siempre quiere industrializar, porque es el sector que genera empleo. Ahora, Julio, a países como Argentina, frente a estas grandes potencias, ¿le queda algún tipo de margen a la hora de estas negociaciones? ¿Tenemos margen verdaderamente frente a grandes potencias, sea cual sea? ¿O siempre negociás desde una posición de debilidad? No, yo creo que tenemos margen. Primero tenemos que resolver el problema entre nosotros. Necesitamos contar con una dirigencia coherente que ponga en primer lugar la defensa de los intereses nacionales. Yo creo que eso es clave y que se banquen los costos de llevar adelante estas políticas. Pero vos decías recién lo de China y Estados Unidos. Bueno, yo como fui militar, estuve vinculado también al Ministerio de Defensa, etcétera. Pero, por ejemplo, nosotros venimos apoyando lo que son las represas en el río Santa Cruz, en la Patagonia. ¿Quién te lo financia? China, te pone toda la plata, construíla y en 5 años nos pagás. Trae desarrollo, nos da financiamiento para un montón de otros proyectos, los sectores nucleares, explotación. Nosotros después ponemos las condiciones. Ahora, Estados Unidos, ¿qué te da? No querés que te desarrolles, no querés que haga las represas. Entregame y no desarrolles en la política de defensa. Hoy está a punto de quebrar la fábrica militar de aviones, quieren quebrar el astillero Tandaró. Esto no lo hacen los chinos te dan financiamiento para que lo hagas. Son políticas distintas que se llevan adelante y nosotros tenemos que aprovecharlo. Ahora, somos conscientes que nosotros primero necesitamos tener una dirigencia que sea consciente de esto, que se banque los aprietes y después una política a nivel regional latinoamericano. Entonces, juntos con Latinoamérica somos un poder muy grande para estar en el escenario de las grandes potencias y poder negociar. Entonces el proyecto, que es bien histórico, hablamos de la patria grande, ¿no? En su momento nosotros avanzamos, tuvimos la CELAC, además del UNASUR, el Consejo Sudamericano de Defensa, llegaron estos liberales y arrasaron con todo. O sea, digamos, más allá del problema de la inflación a costo de un endeudamiento tremendo, ¿qué construyó? Si destruye todo. Decime, ¿qué construyó en todos estos años? Nos endeudamos en miles de millones de dólares. ¿Hizo un hospital? ¿Hizo una escuela? ¿Hizo una ruta? Nada de eso, pero además hay un punto de lo que dice Julio que para mí es vital. El mundo está como está, uno lo mira como un país que está inmerso en ese mundo de relaciones. Sí. Pero, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional hay 197 países. ¿Cuál es el país que siempre va al fondo a pedir plata y a endeudarse y a cumplir compromisos incumplibles que tienen que ver con toda esta entrega que estamos hablando? Argentina. Y eso es porque tenemos una clase dirigente que es muy propensa a
a entregar riquezas, a entregar y a fugar los fondos líquidos del país. Entonces me parece que también hay que mirar eso, no echarle la culpa ni al fondo ni a Estados Unidos solamente, sino fundamentalmente a nuestra clase dirigente, a esa parte de los sectores de nuestra sociedad que cuando llegan al gobierno entregan sin ningún tipo de problemas lo que les pidan, ¿no? Y los que no también. Pero eso sí, Julio. No, digo, el otro caso concreto, hablemos de Malvinas. Claro. ¿Quiénes defienden Malvinas? ¿Quiénes están en contra? Estados Unidos, Israel, Inglaterra. Los demás países defienden a la Argentina. Entonces voy a decir, ¿qué diferencia hay? Uno nos permite un desarrollo soberano y otro nos ponen la bota encima para que no nos desarrollemos. Entonces, bueno, ahora, el objetivo es un proyecto, queremos esto, este país, y tenemos que llevar adelante estas políticas. Ahora, esto hay que dar la batalla cultural, porque ellos hoy manejan la tecnología, con esto que manejan, ¿no? Que son los teléfonos, etc., han creado una realidad también subjetiva. Entonces tenemos que dar la batalla cultural, un proyecto y la participación. Ahora, en esa batalla cultural, entiendo, va a ser prácticamente imposible convencer al otro que hoy lleva adelante este proyecto político o que adhiera a este proyecto político que cambie de idea y adhiera a estas formas. Pienso en esto, digo, porque hay una crítica fuerte. Ustedes adhieren al peronismo claramente y abiertamente. Cuando el peronismo tuvo la oportunidad, lo hablábamos recién, lo quiero decir también fuera de aire, antes de la nota, cuando el peronismo tuvo la oportunidad, hace poco no cumplió ninguna de todas estas expectativas, o sea, perdió la oportunidad de todo esto que se dice en el discurso. Bueno, pero el problema es que cumplió algunos, pero yo creo que la democracia que recuperamos en 1982, después de la terrible represión que devastaron toda una generación, etcétera, tuvimos una democracia muy condicionada, ¿no? Entonces, ahora, esa democracia condicionada te pone un montón de obstáculos que tenés que enfrentar y resolver. Y necesitas una dirigencia que esté dispuesta a pagar esos costos. Ser soberanos tiene sus costos. Ser un país independiente, la guerra de independencia nos costó muchísimo. Hoy necesitamos luchar por un país soberano. Tenemos que ver cuál es la mejor estrategia, los menores costos, pero tiene sus costos. Le intentaron matar a Cristina Kirchner, por lo que hizo, faltó un montón. Entonces, como te dije, al peronismo lo sacaron a bombas. Bueno, ahora, pero si van a poner en juego esos costos, digo, el que está también representando eso tiene que tener la valentía, por supuesto, y no la tuvieron. No la tuvieron, por supuesto, por eso estamos en esta situación. Pero por eso nosotros tenemos que tener una política y ver aquellos dirigentes que son coherentes con los intereses populares, pero que también los sectores populares se tienen que involucrar. Vos decís, hoy te venden figuritas, hay una realidad subjetiva. ¿Qué dice Milei o estos liberales? En 10 años, 40 años somos el primer país del mundo. Ahora, las condiciones objetivas se terminan imponiendo. Menos trabajo, más endeudamiento, menos salud, menos educación, rutas rotas. Esto en un momento, ¿dónde está? La gente ahora tiene expectativa, esperanza, pero eso se agota. Ahora tenemos que dar una alternativa con aquellos dirigentes que van demostrando en la práctica una coherencia. ¿Entendés? Pero tenemos que nos tenemos que involucrar todos. Por eso con este foro... ¿Qué gente hoy muestra coherencia con estas ideas? Bueno, muchos sectores no lo dejan llegar. Nosotros, Felisa, muchos compañeros militantes, hace más de 60 años que venimos peleándola desde abajo. Existen, el problema es que tampoco... No lo dejan llegar los propios. Tampoco te dejan llegar, por eso tenemos que ver qué política nos damos. Pero yo creo que es clave la participación. Yo veo acá hay un montón de barrios que no tienen su vivienda. La participación de base. Yo te digo un ejemplo, fui director de PAMI. En una jurisdicción muy grande de la provincia de Buenos Aires, tenía 250.000 viejos. ¿Cómo dije? ¿Quiénes son los que más van a defender el PAMI? Entonces yo llegué en la UGL San Martín, y dije, bueno, tenés los trabajadores, son los jubilados. ¿Qué hicimos? En cada municipio organizamos a los jubilados, le dimos un programa y son los que controlaban todos los hospitales, todos los rendimientos que se daban al PAMI. Era el mismo sector popular, o sea, vos tenés que controlar los ferrocarriles y darle lugar a los usuarios. A los ferroviarios y a los usuarios, claro. No tenés que tener miedo de la participación. Entonces, nosotros, todas estas políticas tienen que estar acompañados con todos estos sectores. Entonces, ser muy participativo, hay que debatir y los mejores dirigentes tienen que ir a la cabeza. Ahora, ir verificando que las cosas que se dicen se pueden implementar. Bien, les pregunto ahora por un tema absolutamente sensible para nosotros los chubutenses, para los cordilleranos, que es el tema megaminería. Hablemos de extractivismo también, vinculado con el tema soberanía. Hoy la provincia de Chubut está en jaque
por el tema de los proyectos megamineros de uranio, otros lugares del país por el tema litio, en otros sectores por el cobre, por ejemplo San Juan, tema ley de glaciares. ¿Cuánto pone en juego esto de la megaminería, de mega emprendimientos, de multinacionales, el tema de la soberanía? Quiero meter un poco varias preguntas a la vez, creo, pero bueno, ¿qué rol juegan las comunidades también esto, el ambiente, la protección del ambiente? ¿Cómo se puede comprender esto? Chiquito, después sigue. No, tranquilo. Lo que digo es que si vos analizás, esto es un país riquísimo en recursos. El problema es que no quieren que lo controlemos. Entonces vos analizás el DNU 7023, el RIGI, la ley bases, entrega todo sin nada a cambio, que van a traer desarrollo. No traen desarrollo. Ahora, nosotros, ¿por qué no lo explotamos nosotros? Tenemos universidades, ciencia y tecnología, capacidad. ¿Por qué no lo hacemos? Y si tenemos tecnología, la contratamos y la hacemos nosotros. No necesitamos entregar todos estos recursos. Entonces, hoy vienen porque esa riqueza, eso necesitan todos estos minerales, que no haya ninguna regulación por parte del Estado. Son legislaciones entreguistas. Son políticas entreguistas. Bueno, ahora, le digo algo. ¿Sabe qué? No hubo ni un gobierno, ni siquiera los gobiernos kirchneristas, que se animaran a meterse con el código de minería que es de la década del 90, del menemismo. Pasaron los gobiernos, bueno, ¿sí? Incluso de Néstor y de Cristina, y de Alberto y de Macri, nadie se metió con ese código de minería que es absolutamente entreguista. Bueno, estamos de acuerdo y nosotros venimos peleando y luchando contra eso. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, la Cuenca del Plata. Tenemos todo el problema de la mal llamada hidrovía, que es donde sale el 50% de la proteína vegetal del mundo, el 80% del comercio exterior argentino, y no lo controlamos. Queremos hacer una licitación para que se haga cargo el Estado y tenés intereses, incluso dentro del peronismo, que sabotean esa política. Tenemos el canal de Magdalena. Es que toda la producción, todo el grueso puede pasar por ahí sin necesidad de ir a pedir permiso a Montevideo. Y nos facilita todo el comercio con el sur de la Patagonia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque las grandes cerealeras con sectores internos sabotean eso. Y también dentro del peronismo. Entonces, nosotros tenemos que dar esa pelea, incluso dentro del peronismo. Claro, sí, porque el problema también, yendo de lo político a, digamos, a lo más precisamente económico-técnico, hoy el peronismo tiene en disputa también, adentro del peronismo, un proyecto de país. Hay sectores que tienen una visión más parecida a la del gobierno en algunos temas, y hay sectores que no, que tienen más inclinación a tener un Estado más fuerte. Por ejemplo, ¿por qué Argentina no puede tener una empresa minera como Canadá, como Australia, países fuertes en minería, que las tienen y que las ponen en juego para desarrollar sus propios proyectos? Argentina nunca fue un país minero, recién ahora ese sector está despertando y está teniendo mucha más incidencia en la economía del país. Hasta ahora hemos sido un país compatible el agroganadero. La minería con el ambiente, con el desarrollo? Yo creo que sí, que hay sectores del mundo donde es imposible extraer sin dañar. Pero no es el caso de la Argentina, porque está vigente el Código Minero, porque el RIGI es 10 veces peor que el Código Minero. No solamente no queda nada en la Argentina, no tienen que dejar tecnología, sino que se pueden llevar las divisas que generen, no hay necesidad de tomar mano de obra local, no tiene ningún tipo de imposición desde parte del gobierno para las empresas que vienen a invertir. Es extractivismo destructivo puro. Se puede ejercer la minería sin dañar el ambiente, si no, no se podría ejercer ninguna actividad económica. El sector agropecuario también trae sus consecuencias medioambientales. Lo que hay que tratar es de que eso sea compatible con el desarrollo de la vida humana y de que la naturaleza no sea destruida para siempre, digamos. Pero la actividad humana y la actividad económica traen consecuencias, cambian las perspectivas. Yendo a algo muy local, ahora ya, el 7 de noviembre, se abrieron los sobres para la licitación de las represas de esta zona, de la zona patagónica, Neuquén y Río Negro. Neuquén y Río Negro. Y acá también hay que hacerse la pregunta si las empresas extranjeras son las que van a manejar el agua en la Argentina, o acaso el tema del agua, porque no es solamente la energía, las represas y los dueños de las represas quedan habilitados a manejar el curso del agua según sus necesidades, sin ponerlo en discusión con nadie. Y además, el artículo 25 de ese pliego dice exactamente que las empresas que dañen el ambiente no van a tener ninguna obligación de remediarlo, contradiciendo la ley de ambiente vigente en la Argentina. Entonces, hay muchas cuestiones
que están para llevarnos a esa participación que decía Julio, para llevarnos a oponernos por lo menos a estas cosas, que son las que también están en juego a la hora de definir el proyecto de país que queremos, ¿no? Bueno, sí. Ahí, por ejemplo, vos tocaste el agua. En más de 11 provincias, y lo llevó adelante el gobierno anterior, fue con la empresa estatal Mekorot de Israel. Para que regulen y manejen el agua. ¿Por qué nosotros no podemos manejar Con acuerdos eso? secretos, además. Con acuerdos secretos. Entonces, ¿no se conoce la letra chica? Entonces, nosotros creo que el gran desafío ahora es definir, debatir el proyecto de país de la región. Nosotros a partir de esto, charlándolo con la gente del campo, de todos los sectores, los ciudadanos, hacer una propuesta, apoyar a aquellos dirigentes coherentes, y si no, se generará una nueva dirigencia. Exactamente, como Porque siempre si no, ocurre, esto no se país termina. Desaparece como nación, nos desintegran como nación. Entonces, este es el gran dilema que tenemos ahora. Yo creo que pocas veces en la historia estamos ante esta situación, porque tenemos este topo, como se define, que viene a destruir el Estado-nación, subordinándolo a todas estas potencias. Lo último, me queda para cerrar, voy a hablar en un ratito sobre el tema ley de glaciares en detalle, también súper interesante, que escuchan la nota que se viene después de Felice de Julio. Julio, te pregunto sobre el final, Lago Escondido, breve, tiene que ser, te pido por favor, un temazo es para hablar, pero anoche se proyectó la película y contaste en un momento que hay novedades respecto al tema causas Lago Escondido. Sí, Primero, ¿qué significa el Lago Escondido? Brevemente, ¿por qué marchan al Lago Escondido todos los años? ¿Y qué novedades hay de las causas? Del tema del paso y de las agresiones que hubo en la Sí, el Lago Escondido nosotros lo posicionamos a nivel nacional, que es un ejemplo de un enclave británico que se implantó acá en la zona del Bolsón, violando la ley de fronteras, se propone un lago que es público, etcétera. Y nosotros lo pusimos sobre la superficie, fueron los jueces, fueron los periodistas de Clarín, todo se demostró, se reunió Macri con Obama y de ahí definen la política. Ahora, nosotros hicimos 7 marchas, hubo heridos, somos los únicos que logramos entrar a esa fortaleza, porque ni siquiera pudo entrar los militares, quiso entrar la prefectura, lo sacaron corriendo. Fuimos nosotros a partir de la organización popular, con jóvenes de distintos lugares del país, nos organizamos y demostramos que juntos somos también un poder, y logramos ingresar. Ahora, nosotros a partir de las represiones le damos la batalla integral. Tenemos abogados, hay 4 de ellos que están procesados, algunos condenados. Ahora volvemos también con la justicia y estamos viendo ahora desde el Foro Patagónico tomar estos temas, que no sean solo algunas agrupaciones. Necesitamos ahora, en forma conjunta, avanzar. Esta es un poco la situación y vamos a continuar, pero hoy ¿qué toda pasa la con el Argentina paso es el lago Tacuifí? ¿Hay novedades desde No, el el paso Tacuifí está totalmente bloqueado. Sí. A partir de los incendios bloquearon también el acceso por la montaña, que es el Camino Sí. Azul. Bueno, nosotros estamos con cautelares, los abogados. Ahora iniciamos una nueva causa por el Camino de Tacuifí, pedimos una cautelar. Hay que ver la situación, porque hoy el gobierno de Río Negro perdió, el TINEC perdió, venía entregando todo, salieron terceros. Bueno, hay otra situación, la gente por ahí se anima más. Ahora tenemos que enfrentar a esta fuerza, a estos liberales, a la Libertad Avanza, que evidentemente generó una expectativa, pero que esto yo creo que se agota en función de que no va a poder dar respuestas a esta situación, además con un endeudamiento que nos condiciona enormemente. Bueno, justamente hablando de soberanía, ¿no? Claro, sí. El endeudamiento es uno de los peores problemas que va a tener que enfrentar la Argentina en el futuro. No alcanzan las divisas que se producen en este país para dar abasto a pagar tanta deuda como la que han contraído este gobierno. Este gobierno y el de Macri, por supuesto, que es una deuda de arrastre y que esto la han incrementado también en forma muy abrupta.